Este es el último video que vamos a enviar de los temas. El tema de hoy es solución de triángulos oblicuángulos. Bueno, los objetivos de este tema es primero identificar o saber qué es un triángulo oblicuángulo y resolver triángulos oblicuángulos por medio de la ley de senos y también por medio de la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que los objetivos pues, son muy directos. Bueno. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Podríamos decir que un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo donde ninguno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, ninguno de sus tres ángulos es rectos. Tenemos, por ejemplo, este triángulo que yo les acabo de colocar ahí. Claramente, pues ninguno de sus ángulos mide 90 grados. Podemos tener un triángulo como este de color verde también, ninguno de sus ángulos mide 90 grados, o como este triángulo donde de igual forma ninguno de sus ángulos mide 90 grados, ¿ok? Este es un triángulo oblicuángulo. Muy bien. La ley de senos, vamos a comenzar. La ley de senos nos dice que es la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados de los ángulos restantes. ¿Ok? Eh, Ahorita vamos a explicar más detalladamente a qué se refiere esta ley de senos. Primero vamos a recordar que en un triángulo nosotros vamos a nombrar los lados A, B y C y sus ángulos opuestos pues se van a llamar con la misma letra pero en mayúscula, ¿ok? Para poder identificarlo de esa manera. La ley de senos entonces me dice que la razón, recuerda que la palabra razón es una fracción, una comparación entre dos valores, la razón que existe entre un lado, en este caso A, y el seno de su ángulo opuesto, en este caso el seno de A, va a ser igual a la razón que existe entre otro lado y el seno de su ángulo opuesto, y pues también va a ser igual con el tercer lado. Esto que está aquí escrito, esto es la ley de senos. Es una ley de proporción y por lo tanto la escribimos así con fracciones, ¿ok? ¿Cuándo vamos a utilizar la ley de senos? La ley de senos la vamos a utilizar pues cuando nos dan dos lados y un ángulo opuesto. Es decir, me pueden dar A, B y algún ángulo opuesto, que podría ser el ángulo B o podría ser el ángulo A. O también la ocupamos cuando los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado. Aquí antes de avanzar quiero recordarte que en un triángulo, como tiene tres ángulos, pues si sabemos la medida de dos ángulos, pues obviamente también ya sabemos la medida del tercer ángulo a través de la suma que nos debería dar 180 grados, ¿ok? Entonces aquí tenemos cuándo usar la ley de senos, te pido que lo estudies bien, lo leas, lo entiendas y vamos a ver la ley de cosenos. La ley de cosenos, aquí está escrita la definición de lo que es la ley de cosenos. Sin embargo, pues vamos a verlo a manera de fórmula para que la podamos entender de una mejor manera. De igual forma, tenemos aquí los lados A, B y C y sus ángulos opuestos a los lados pues se llaman igual pero con letra mayúscula. La ley de cosenos es esto que está aquí escrito. Si fuéramos leyendo el texto, veríamos que se forma la fórmula que estamos aquí escribiendo. La forma más sencilla de aprendérnoslas es la siguiente. Si tú te das cuenta, la primera parte es como el teorema de Pitágoras. Ajá, así es la primera parte. Sin embargo, como esto no es un triángulo rectángulo, pues debo hacer un pequeñísimo ajuste. Por eso tengo que agregar la forma 2bc coseno de alfa y restarle eso. 2bc siempre va a ser el número 2 y bc pues van a ser las letras que yo tengo aquí. Y el coseno del ángulo va a ser la misma letra del lado que quiero sacar, pero obviamente con mayúscula porque es un ángulo. Lo mismo con b, no observa que es como si fuera el teorema de Pitágoras, aquí siempre es suma. Ajá. Sin embargo, tengo que restar lo doble y estas dos letras son las mismas que tengo aquí al principio. Y el coseno, el ángulo que tengo acá, es el ángulo que del lado opuesto al que me están poniendo aquí, ¿ok? En el caso de C, lo mismo, aquí está el teorema de Pitágoras, así mejor le hacemos.
Si tuviéramos esto nada más, sería el teorema de Pitágoras, mira, solamente que agregamos una partecita nada más, ¿ok? Entonces, esta A y B son las mismas letras que tengo aquí y el ángulo es el ángulo opuesto al lado que vemos acá. Si tú te das cuenta, aquí quiero sacar A, pues entonces tengo que ocupar el coseno de A. Quiero sacar B, tengo que ocupar el coseno de B. Quiero calcular C, tengo que ocupar el coseno de C. Y obviamente, pues se llama ley de los cosenos porque ahora estoy ocupando la función coseno en lugar de la función seno, ¿ok? Bueno. ¿Cuándo usar la ley de cosenos? ¿Cuándo usamos la ley de cosenos? Bueno, la usamos cuando se tiene el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, puedo tener A y C y el ángulo B, que es el ángulo comprendido, es decir, el que está en medio de los dos. O podría tener, por ejemplo, A y B y el ángulo comprendido, que sería C. O B y C y el ángulo comprendido, que sería A. O en otro caso, se tiene el valor de los tres lados, ¿ok? Muy bien, que pues sería A, B y C, ¿verdad? Muy bien, en resumen, aquí está el resumen si lo quieres repasar o tener ahí en mente. En resumen, la ley de senos se ocupa cuando tengo dos lados y un ángulo opuesto, mientras que la ley de cosenos se ocupa cuando tengo dos lados, pero un ángulo comprendido, ¿ok? La ley de cosenos la puedo usar cuando tengo los tres lados y la ley de senos la puedo utilizar cuando tengo dos ángulos y cualquier lado. ¿Ok? Bueno, en cualquier caso, si tuviera el valor de los tres ángulos, pero de ningún lado, no podría resolver el triángulo, porque no hay forma de resolverlo sabiendo la medida de los tres ángulos. Tendría que saber al menos la medida de un lado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos, recordando que resolver un triángulo oblicuo significa encontrar la medida de los tres ángulos y de los tres lados. Eso es resolver un triángulo rectángulo, perdón, un triángulo oblicuángulo, igual que como lo hicimos con los triángulos rectángulos. Bueno, esto es lo que nos dice el problema. En tu libro está escrito de esa forma. Resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo con los datos proporcionados. Siempre se va a dar esta figura como muestra de dónde están posicionados los ángulos y los lados. Entonces aquí tenemos ya los ángulos. Como tengo el ángulo A, el ángulo B y el lado A, pues tengo que encontrar el ángulo C y los lados B y C, ¿ok? Entonces, recuerda que cuando ya tenemos dos ángulos, encontrar el tercer ángulo es lo más sencillo que podemos hacer. No tenemos que ocupar ni ley de senos ni de cosenos. Simplemente recordar que los ángulos suman 180 grados. Así que yo lo puedo escribir de esta forma. Los tres ángulos me deben dar 180 grados. Si ya tengo que el ángulo A mide 40 grados y el ángulo B mide 20 grados, más C debe de ser 180 grados, quiere decir que el ángulo C es 180 menos los 60 grados del ángulo A y del ángulo B. Eso quiere decir que el ángulo C mide 120 grados. Y aquí te repito, este triángulo solamente está representando las posiciones, no las medidas correctas de los ángulos, porque claramente este ángulo C no mide 120 grados. Ajá. Sin embargo, sabemos que el ángulo C está en esta posición. Vamos a comenzar con B y aquí sí vamos a ocupar la ley de senos. Esta es la ley de senos, ¿ok? Sin embargo, no podemos ocupar las dos igualdades, solamente podemos ocupar una. Si quisiéramos ocupar esta segunda parte de la ley de senos, nos sería imposible porque aunque tenemos la medida del ángulo B y la medida del ángulo C, no tenemos ni la medida del lado B ni la medida del lado C, lo cual imposibilitaría para nosotros resolver esta ecuación. Si me voy a la primera parte de la ley de senos, observo que tengo el valor del lado A, del ángulo A, del ángulo B y pues solamente me queda una incógnita que es la que quiero encontrar. Así que vamos a ocupar esta primera parte de la ley de senos, ¿ok? Perdón, se regresó un poco. Entonces vamos a hacerlo y nos quedaría de la siguiente forma la ecuación, ¿ok? Sustituyendo A vale 2 unidades, ángulo A mide 40 grados, por eso pongo seno de 40 grados,
El lado B no lo tengo y ángulo B mide 20 grados, ¿ok? Al hacer esto en mi calculadora, no lo voy a hacer yo para no distraer y no hacer de más largo el video, pero al hacer esta operación en la calculadora, multiplicar seno de 20 grados, el resultado multiplicarlo por 2 y el resultado dividirlo entre seno de 40 grados, me queda que el valor de B es 1.062 unidades. Sin embargo, aquí va a pasar algo interesante. Mira, podríamos ocupar esta segunda parte de la ecuación, ya que ahora sí ya tenemos el valor de B, el del valor del ángulo B, el valor del ángulo C, y pues nuestra incógnita sería el lado C. Sin embargo, si recordamos, el valor de B no es un valor exacto, ya que pues no hemos colocado todos los decimales del seno de 20 grados ni del seno de 40 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar la primera parte de la ley de senos, que es esta que te estoy enseñando, con la última parte de la ley de senos, que es esta de aquí. Y me quedaría de la siguiente forma. A mide 2 unidades, seno de 40 grados, ya que el ángulo A mide 40 grados. Me salto esta parte porque la voy a igualar con la última, que sería C sobre seno de 120 grados, ¿ok? Al hacer el despeje, el seno de 120 grados está dividiendo, lo pasamos multiplicando al 2 y me quedaría esta operación. La hacemos en la calculadora sin mayor problema y me queda que el resultado es 2.695, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, ya tenemos la medida de los tres ángulos, 40, 20 y 120, y también tenemos la medida de los tres lados, 2 unidades, 1.062 unidades y 2.695 unidades. Ahora, hay una forma de comprobar o demostrar que mis respuestas son correctas y es justamente utilizando la misma ley de senos, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es hacer estas divisiones. Dividir A entre seno de A, B entre seno de B y C entre seno de C. Para no llevarnos tanto tiempo, aquí te las dejo escritas, ¿ok? Los resultados que yo obtuve fueron los siguientes. Y si te das cuenta, los valores son muy aproximados. No podemos tener exactamente los mismos valores, en la mayoría de los casos no podemos tener exactamente los mismos valores porque las funciones trigonométricas nos salen con muchos decimales y pues no los escribimos todos y es ahí donde perdemos cierta exactitud en los valores. Sin embargo, los valores son aproximados, si te das cuenta son muy cercanos los tres. Esto me da indicios de que mis respuestas son correctas, ¿ok? Una disculpa, me salí de la presentación. Vamos a empezar ahora con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es muy similar, solamente que ahora en lugar de darme la medida de dos lados, me dan la medida de dos ángulos y un lado, ¿ok? Así que vamos a ver cómo resolver esto. Perdón, creo que es igual al anterior, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar la medida del ángulo C y la medida de los lados B y C. Utilizando la suma que me debe dar 180 grados, haciendo el mismo procedimiento que hace un rato, simplemente restar 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, que en este caso es 130 grados, pues me da un resultado de 50 grados, ¿ok? Ahí tenemos ya la medida de los tres ángulos y para A haríamos un procedimiento similar, ¿ok? Solamente que en este caso, igual que en el ejemplo anterior, ocuparía la primera parte para encontrar el valor del lado A y la última parte porque ya tengo el valor del lado C, quedándome de esta forma, ¿ok? En este caso A la desconozco el valor de A, seno de A es seno de 70 grados, no ocupo esta parte, sino me salto hasta C, donde digo que C vale 4 unidades y el ángulo C mide 50 grados, por eso tengo el seno de 50 grados, ¿ok? Después de esto hacemos el despeje, seno de 70 está dividiendo, pasa multiplicando, me queda esta operación que la realizamos con calculadora y me da un valor de 4.907 unidades, ¿ok? ¿Te das cuenta? El procedimiento es prácticamente el mismo. De igual forma para B, voy a ocupar esto. Aquí, como te lo mencionaba hace un momento,
no me conviene utilizar el valor de A como referencia porque ya lo obtuve a través de un procedimiento. Si yo me he equivocado en calcular el valor de A y lo ocupo aquí para el valor de B, también me voy a equivocar en el valor de B. Entonces lo mejor es ocupar el valor que me da el problema, que en este caso es el valor del lado C. Por eso es que yo pongo así mi ley de senos. B sobre seno de B, que es 60 grados, es igual a 4, nuevamente un valor exacto que me dé el problema, sobre seno de 50 grados, que también es un valor exacto que obtuve a través de un procedimiento, pero también es un valor exacto. ¿Ok? A la hora de despejar, seno de 60 está dividiendo, lo pasamos multiplicando, me quedaría seno de 60 por 4 entre seno de 50 grados. Recuerda que aquí la forma de resolver este tipo de operaciones, pues tú puedes poner la operación directa en la calculadora si es que utilizas bien los comandos de la calculadora. Si no, pues sencillamente sacar seno de 60 por 40 y darle igual y al resultado dividirlo entre seno de 50 grados, ¿ok? El resultado es 4.522, ¿ok? Te das cuenta que los resultados de los lados son muy similares, es decir, si yo tuviera este triángulo dibujado, quizás se parecería mucho a un triángulo isósceles, casi equilátero, si lo veo un poco más de lejos, porque la medida de sus lados es muy, muy similar, ¿ok? Ahora, aquí está la comprobación, no la voy a mencionar más, tú lo puedes ver, puedes hacer las divisiones, te das cuenta que efectivamente los resultados son muy parecidos. Si en la comprobación me salieran resultados distintos o muy distintos, mejor dicho, pues entonces significaría que alguna parte de tu procedimiento está incorrecto, ¿ok? Bueno, estos problemas que hicimos anteriormente se resolvían ocupando la ley de senos. En tu libro, para la facilidad de resolver los problemas, también vienen separados, en una parte la ley de senos y en otra parte la ley de cosenos. En este caso, la ley de cosenos me dan dos lados, ajá, y el ángulo que están formando estos dos lados, ¿ok? Entonces, debo de encontrar, como me dan el ángulo C, debo de encontrar el ángulo A, el ángulo B, y como me dan los dos lados, tengo que encontrar el tercero, que en este caso es el lado C. Aquí no puedo hacer yo lo de que la suma de los tres ángulos me dé 180 grados, porque me faltan dos ángulos, no solo uno. Pero así que voy a empezar calculando el valor del lado C. Este es la ley de cosenos que yo ocuparía, aunque te repito, es la misma, si tú te das cuenta, es la misma estructura para A, B y C, solamente van cambiando las letras, ¿ok? Así que no hay que aprendernos las tres fórmulas, solamente una y entender que pues cómo es que se modifican las letras, ¿ok? Vamos a sustituir, en este caso me quedaría A, que es 3 al cuadrado, B, me quedaría 4 al cuadrado, y 2AB, pues me quedaría 2 por 3 por 4 por coseno de el ángulo C, que en este caso es 40 grados. Aquí de igual forma, esto es trabajo de calculadora. Yo te recomiendo que hagas primero esta parte en la calculadora para que la puedas colocar aquí como decimal. Aunque recuerda que pues al sacar coseno de 40 grados y multiplicarlo por 4 y luego por 3 y luego por 2, pues el resultado que te va a quedar ya va a ser un resultado un poco inexacto porque no estamos colocando todos los decimales. A la hora de sumar 9 más 16 y restarle 18.385, me queda 6.615. Al sacarle raíz cuadrada a este valor, obtengo que C es 2.572 unidades, ¿ok? Ya tengo el valor de C. Vamos a hacer, ahora que ya tengo la medida de los tres lados, pues vamos a hacer algo para el ángulo A. En el caso del ángulo A, pues tengo que ocupar esta forma de la ley de cosenos, ¿ok? Porque es la que contiene, pues justamente, el ángulo A al final. Como tengo la medida de los tres lados, lo que voy a hacer aquí es un despeje, ¿ok? Yo te recomiendo que sustituyas primero, vamos a sustituir el valor de A, el valor de B y el valor de C. Igualmente aquí el valor de B, que es 4 unidades, el valor de C, que es el que obtuvimos nosotros, ¿ok?
Ahora, aquí sí no hay manera, ¿eh? No podemos utilizar un procedimiento sin ocupar el valor que hemos sacado previamente, ¿ok? Así que aquí sí tenemos que utilizar un valor. Así que si nos equivocamos en C, pues también nos vamos a equivocar en el ángulo A. Vamos a hacer esta operación, multiplicar 2 por 4 y luego por 2.572. Eso me da 20.576, lo puedes comprobar tú en tu calculadora. Ahora, como estaba restando, lo he pasado sumando al lado izquierdo de mi igualdad. Y este 3 al cuadrado, que pues como debes de saber es 9 y que está positivo, lo he pasado como negativo al otro lado de la igualdad, ¿ok? En pocas palabras, he cambiado este negativo, lo he pasado para acá, y este positivo lo he pasado a donde estaba el negativo, ¿ok? Al hacer las operaciones, esta suma y resta 16 más 6.115 menos 9 me da 13.615. El 20, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y eso me va a dar este decimal, ¿ok? Como lo que quiero sacar es el valor de un ángulo, tengo que utilizar la función de arco, la función inversa de coseno, que es el arco coseno del decimal que obtuve, que es 0.662. En este caso, el ángulo que se forma es de 48.547 grados, ¿ok? Te dejo aquí el procedimiento, aunque son varios pasos, yo creo que no hay problema en entenderlo, te darás cuenta cómo fue que se hizo el despeje, ya que pues no es la primera vez que realizamos un despeje de esta forma. Ahora, como ya tengo la medida de dos ángulos, encontrar el tercero es más sencillo. La suma de los tres ángulos me da 180. Tengo el valor del ángulo A, que es 48. El valor del ángulo B, pues 48 y piquito. El valor del ángulo B no lo tengo. Y el valor del ángulo C, que es 40 grados. ¿Ok? Entonces a 180 tendría que restar el valor del ángulo A, el valor del ángulo C, y eso me da como resultado 91.453 grados. Entonces tenemos nosotros ya resuelto nuestro triángulo oblicuo-ángulo, tenemos la medida de A, que me da el problema, la medida de B, que también me da el problema, la medida de C, que la obtuve a través de ley de cosenos, y la medida del ángulo A, que también obtuve a través de ley de cosenos, y el valor del ángulo B, que obtuve a través de ángulos suplementarios, ¿ok? Entonces aquí está, aquí lo podemos hacer, lo dejo para que tú veas bien cómo utilizar la ley de cosenos. De igual forma, podemos demostrarlo todo a través de la ley de senos. Podríamos hacerlo a través de la ley de cosenos, pero sería larguísimo. Entonces, mejor, es más sencillo hacer las demostraciones a través de la ley de senos y observa que, pues sí, los resultados efectivamente pues son prácticamente el mismo, así que puedo confiar en que mis resultados son correctos. Bueno, a continuación tenemos este problema. eh, es el inciso K. Escogí este porque pues son la medida de los tres lados. Es un triángulo equilátero, como lo puedes observar por las medidas de los tres lados. Eso significa que sus tres ángulos van a medir 60 grados. Ya sabemos la respuesta del problema, sin embargo, lo voy a desarrollar para que tú te des cuenta cómo resolver un problema cuando te dan la medida de los tres lados. ¿Ok? En este caso debo encontrar entonces la medida del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C. Para el ángulo A, pues vamos a ocupar la ley de cosenos, pero la que tiene esta forma, ¿ok? Ocupo esta porque obviamente es la que tiene el coseno de A. Vamos a hacer la sustitución. A mide 2 unidades, B mide 2 unidades, C mide 2 unidades, y pues me quedaría B también mide 2, C mide 2, y el coseno de A, que es justamente lo que quiero despejar al final del problema. Al elevar, al resolver estas multiplicaciones, perdón, 2 por 2, 4, por 2, 8. Por eso aquí tengo 8 coseno de A. Si recuerdas, en el problema anterior, al hacer el despeje, el menos, como estaba menos, lo pasamos como más. Y este que está como más, lo pasamos como menos. Esto es pues simplemente cómo hacer los despejes en ecuaciones. 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Al simplificar, 4 más 4 me da 8, menos 4 me da 4.
Este 8 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y al dividir 4 entre 8 me queda 0.5. Eso significa que para saber el valor de A, yo tengo que sacar el arco coseno de 0.5, ¿ok? En este caso, el arco coseno de 0.5 es 60 grados. Recuerda que en videos anteriores yo he explicado cómo sacar estas funciones inversas de arco coseno, ¿ok? Entonces tengo aquí que el ángulo A es de 60 grados, pues qué sorpresa porque ya lo sabíamos desde un principio, ¿no? Para el caso de B vamos a utilizar la misma ley de cosenos, sin embargo vamos a ocupar otra estructura de esta ley donde vamos a tener como incógnitas principales a b cuadrada al principio, y por lo tanto si yo ocupo este modelo de la ley de cosenos de b cuadrada, al final voy a tener que poner el coseno de b, que es justamente lo que queremos encontrar en este caso. Nota que las dos leyes de los cosenos son prácticamente iguales, te insisto la idea, lo único que cambian pues son las letras. Los signos y las operaciones permanecen en el mismo lugar. Bueno, haciendo la sustitución de B por 2, de A por 2, de C por 2, y pues el ángulo B es lo que queremos encontrar. Tenemos que hacer el despeje similar, prácticamente idéntico al que hicimos en el ejemplo anterior. Nos queda entonces que B equivale a 60 grados y pues también tenemos que para el ángulo C, ahora por ángulos suplementarios, como ya tenemos 60 de A y 60 de B, van 120, para 180 pues son otros 60 grados, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí la media de los tres ángulos y la de los tres lados que ya nos daba el problema desde un inicio. Aquí tenemos las demostraciones. En este caso pues sí obtengo los mismos resultados porque pues he estado haciendo las mismas divisiones con la ley de senos, ¿ok? Bueno, los problemas también están divididos. La primera parte se puede resolver utilizando exclusivamente la ley de senos y la segunda parte se puede resolver ocupando exclusivamente la ley de cosenos, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Este problema es de la primera parte. Nos dice, aquí tú lo puedes leer, pero en pocas palabras nos dice que aquí hay un topógrafo que quiere saber la distancia de esta casa a la casa B, quizá porque quiere construir un puente o ve tú a saber, quiere saber la distancia. No se puede saber la distancia midiendo simplemente, porque quizá el río es muy grande o la laguna o lo que sea esto. Entonces aquí está el topógrafo, mide el ángulo de 40 grados, camina 100 pies y vuelve a medir otro ángulo, en este caso de 50 grados, ¿ok? Y se forma este triángulo tan bonito que nosotros vemos ahí. Los datos que me dan es el valor del lado B, que mide 100 pies, aquí lo tenemos nosotros, sabemos que es B porque es el lado opuesto, me dan el valor del ángulo A, que mide 40 grados, y el valor del ángulo C, que mide 50 grados. Por tanto, debo de encontrar el valor del ángulo C. No lo puedo hacer inmediatamente porque la ley de senos me pide conocer el valor del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. En este caso, como quiero encontrar el valor del ángulo C, pues también tengo que saber los tres ángulos. Para el ángulo B, pues lo que tengo que hacer es, a través de ángulos suplementarios, sustituir el valor del ángulo A, del ángulo C, y eso restárselo a 180 grados, lo cual me da un ángulo de 90 grados. ¡Oh, sorpresa! Eso significa que este triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, porque un ángulo mide 90 grados. Sin embargo, para no revolvernos, aunque podríamos resolver esto a través de las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, pues vamos a resolverlo también por la ley de senos para que ustedes observen que pues también es igual de sencillo resolverlo así. Tengo en este caso, entonces, para el valor del lado C, voy a ocupar la ley de senos, en este caso voy a ocupar la segunda parte porque lo que conozco es el valor de B, del ángulo B y el valor del ángulo C. No podría hacerlo con la primera parte porque no conozco el valor de A y la verdad no me interesa conocerlo, que es este de aquí. ¿Ok? Lo que me interesa conocer al ser un problema es resolver lo que el problema me está preguntando. No saber el valor de los tres lados y los tres ángulos como en los ejercicios anteriores. Así que simplemente sustituimos, B vale 100 unidades,
seno de B, que sería seno de 90 grados, es igual a C sobre seno de 50 grados. Al hacer el despeje, seno de 50 está dividiendo, va a pasar multiplicando al 100. ¿Ok? Esto lo hacemos con la calculadora y me queda que C vale 76.604 pies en este caso, porque es la unidad de medida que nosotros estamos pues utilizando. ¿Ok? 76.604 pies. Así que si quiero comprar una cuerda que cruce el río o algo por el estilo, pues ya puedo saber la medida exacta sin necesidad de estar tanteando. Estos problemas de ley de senos y cosenos que estamos viendo, muchachos, realmente sí tienen muchas aplicaciones en la vida práctica. Seguramente ustedes han visto cuando están construyendo una carretera a un topógrafo que justamente está tomando mediciones de ángulos y de distancias para poder, a través de estas pequeñas fórmulas, también sacar la medida de otras distancias que físicamente no se podrían sacar. Es decir, quizá existe un obstáculo, en este caso es un río, por el cual no puedo sacar la distancia directamente, así que lo tengo que hacer a través de las matemáticas, de la ley de senos. Ahora, en este problema nos dice cuál es la longitud de los lados de un pentágono regular inscrito en esta circunferencia de 4 centímetros de radio. ¿Ok? Como el pentágono es regular, significa que los ángulos miden lo mismo. Recuerda que darle la vuelta completa a la circunferencia son 360 grados, pero como estamos hablando de un pentágono, al dividir 360 entre 5 me parece que da 72 grados. Quiere decir que este ángulo mide 72 grados. Así que la información que tenemos es la del lado A, la del lado B y la del ángulo C, que mide 72 grados. ¿Por qué sé que este ángulo es el ángulo C? Porque si yo le estoy asignando la letra A, la letra B, pues a esta le corresponde la letra C y el ángulo opuesto, entonces se debe de llamar el ángulo C, 72 grados. Repito, ¿cómo saqué estos 72 grados? Pues dividí la vuelta completa, 360, entre 5, porque yo puedo dibujar aquí 5 triangulitos igualitos a los que están mostrados ya en la figura. Por lo tanto, al dividir entre 5 me da 72 grados. Entonces debo de encontrar la medida del lado C en este caso. Utilizando la ley de cosenos, en esta forma del lado C, me queda esto, simplemente es una sustitución. A mide 4 unidades, o 4 centímetros, mejor dicho. B también mide 4 centímetros. A4, B4 y el coseno de C es coseno de 72 grados. 4 por 4 me da 16, por 2 me da 32 y por coseno de 72 grados me da 9.889. A la hora de hacer esta suma con la resta me queda 22.111 y a la hora de sacar la raíz cuadrada me queda 4.702. Esto quiere decir que la medida de la longitud del pentágono es 4.702 centímetros en este caso, porque pues es la unidad de medida que estamos utilizando. Observa que es más rápido resolver los problemas que resolver el triángulo en sí, porque pues aquí nada más debo de sacar el dato que me están pidiendo en el problema y no todos los demás, ¿ok? Como actividades de repaso, pues vas a realizar tu apunte y subirlo a la clase a la plataforma de Classroom, perdón, en la sección apunte a solución de triángulos oblicuángulos. Por favor, chicos, los invito a que lean correctamente porque me están subiendo tareas donde no son y eso les va a afectar a ustedes porque a la mera hora van a tener que estar cambiando las tareas, ¿ok? No olviden igualmente colocar su nombre porque les he estado regresando muchas tareas que no tienen nombre escrito. Realiza los ejercicios de la página 89 a la página 100. Sí, varios me van a decir, son muchas páginas, profesor. Sí, pero los ejercicios son muy repetitivos. Cuando ustedes agarren la forma de hacerlo, verán que cada vez lo harán más rápido. Y como quiera, estas actividades las van a entregar hasta el miércoles 17 de junio. Recuerden que la hora de vigencia no es a las 10, a las 11, a las 12, es a las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces, muchos me están enviando tareas fuera de horario, así que sean conscientes de esto. Pues, pues me despido porque este fue el último video que hacemos de clase.
Espero que todos se puedan regularizar con sus tareas. Les dije que teníamos hasta el 15 de este mes para regularizarnos. Entonces, espero por favor que le echen ganas para que puedan terminar bien su semestre. Nos vemos, hasta pronto.